Mi objetivo es que puedas salir de este video teniendo perfectamente clara la diferencia entre una MacBook Air y una MacBook Pro. Voy a dejar por acá. Soy usuario de MacBook hace varios años. Empecé teniendo una MacBook Air M1 y actualmente tengo esta MacBook Pro M4 Pro. Muy buena gente, mi nombre es Augusto Calini. Tengo un team de postproducción audiovisual y editamos videos para youtubers con millones de reproducciones y suscriptores. La mayor parte de mi vida he editado con Windows, he trabajado con Windows, tanto en escritorio como en laptops. Esto lo aclaro para que sepan que no soy ningún fanboy de Apple. Compré una MacBook cuando me servía realmente. Y a ver, acá no quiero meterme con quienes compraron iMacs o MacBooks con procesadores Intel que se arrastraban por completo y encima salían unos $4.000, $5.000. Eso, cada uno sabrá en qué gasta su dinero. En ese momento yo prefería productos más potentes por mucho menor precio y con sistema operativo Windows. En 2020 la cosa cambió por completo. Apple lanzó una MacBook Air y una MacBook Pro con procesadores M1 a precios muy competitivos y con prestaciones nunca antes vistas en laptops. Fue una revolución en este segmento y sobre todo se volvió una herramienta fundamental para viajar y trabajar. Ya les voy a explicar por qué estos M1 fueron revolucionarios. Pero ¿qué pasa? Antes del M1 existían ya las MacBooks Air y las MacBook Pro. Esto del M1 vendría siendo como una renovación de esos modelos, pero venía siendo que los modelos Pro eran como los modelos más potentes de la marca en laptops. Servían para editar videos, pero salían una fortuna. Y el rendimiento tampoco que era la gran cosa. Y los modelos Air eran principalmente para ofimática o usos universitarios, que podías instalarle un programa de edición de video, pero el rendimiento sí que era bastante malo. Estas MacBooks Air se destacaban por su portabilidad, eran mucho más delgadas, más transportables, pero de igual forma por las prestaciones que tenía eran muy caras. Situándonos en ese contexto, las MacBook Pro eran para uso intensivo, para profesionales, y las MacBooks Air para un uso más secundario, más uso de oficina, por así decirlo, más administrativo. Y todo esto es importante saberlo para entender un poco los preconceptos que tienen algunos creadores de contenido o fanboys de Apple que recomiendan estas MacBooks. Cuando se lanzaron los procesadores M, que son procesadores diseñados por Apple, la cosa cambió bastante. Las primeras M1, de hecho, casi ni había diferencia entre una MacBook Air y una MacBook Pro, salvo que la Pro tenía una ventilación activa, o sea, tenía ventiladores y un núcleo más de GPU, algo que en la práctica ni se notaba. Eran muy similares, compartían el mismo teclado, el mismo trackpad, la misma pantalla, misma velocidad de SSD, era prácticamente lo mismo, no se justificaba tanto ir por una Pro. Con el tiempo fueron saliendo procesadores más potentes, M1 Pro, M1 Max, M2, M3, M4 y así van a ir saliendo sucesivamente. Con estos nuevos lanzamientos pudieron despegar un poco más los modelos Pro de los modelos Air, pero con estos procesadores establecieron un rendimiento base tan elevado que al día de hoy hace que las MacBooks Air sean extremadamente potentes y sobre todo para la edición de video. Si conviene o no ir por una Air sobre una Pro, hoy en día habiendo tantos modelos depende de muchos factores y son estrictamente personales de cada uno, según el uso que le vayan a dar y las necesidades obviamente de cada uno. Yo tuve la suerte de probar muchos modelos de MacBooks, se los compartí a ustedes en mi canal, pero las probé en edición de video desde las más básicas, la MacBook Air M1, la M2, la M3, la M3 Pro y ahora la M4 Pro. Incluso he probado hasta un M2 Ultra. Puedo asegurar que el rendimiento en Adobe Premiere Pro en todos los modelos es muy similar. Y con rendimiento me refiero a cómo reproduce los videos en tiempo real y con la fluidez que nos vamos a mover en la línea de tiempo. Realmente en todos los modelos anda muy fluido y se ve que está muy optimizado para estos procesadores. Sea cual sea el M1, M2, M3, cualquiera. Y tanto en videos 1080p como en 4K, 10 bits, 422, grabados con diferentes códecs, archivos de cámara, archivos de iPhone, lo que fuere. Y cuando los proyectos empiezan a estar un poquito más cargados, sobre todo en 4K, con gráficos esenciales, capas de ajustes, animaciones, capas de color y efectos, ahí es donde se empieza a notar una diferencia. En una MacBook Pro reproducimos todo en tiempo real, sin ningún problema. Dependiendo de la gama, algunas van a reproducir un poco mejor y otras un
poquito más lento. Pero en todas las Air que he probado, cuando el proyecto está realmente pesado, sí que se las nota un poco exigidas y hay que tenerle paciencia. La que sí me sorprendió fue la Air M3, que mejora bastante respecto a los modelos anteriores y diría que es equivalente o superior a una M1 Pro. Así que sí, la diferencia es cada vez más chica entre los modelos Pro y los modelos Air. Y esa diferencia de rendimiento en proyectos más pesados tampoco es algo inaguantable. Con bajarle un poco la calidad de reproducción ya podemos editar en tiempo real prácticamente. Ni hablar si editan con Final Cut o DaVinci Resolve, que tengo entendido que están un poco mejor optimizados. Pero cuando hablamos de rendimiento también hablamos de tiempo de renderizado, de exportar un video. Esto es importante que lo tengan en cuenta. Las MacBook Pro que tienen ventiladores que refrigeran el procesador en caso de ser necesario, porque no es que están encendidos todo el tiempo, sino que cuando, por ejemplo, renderizamos un video, eso hace que el procesador funcione a la máxima potencia. Y en pruebas que he hecho, la diferencia entre una MacBook Pro y una MacBook Air ha llegado al 40 o incluso 50% de diferencia. Y esto se debe no solo a la ventilación, sino que obviamente los procesadores son más potentes. Las MacBooks Air no tienen ventilación, no tienen ningún ventilador que las refrigere. La forma de refrigerarse es bajando el rendimiento al procesador, lo que hace que en tareas de alto rendimiento como exportar un video, el procesador vaya un poco más lento y hace que el tiempo de exportación sea más largo. Que de todas formas, los tiempos de exportación de una MacBook Air son sorprendentes al lado de otras laptops de la competencia. Así que no es que las Air sean lentas, sino que las Pro son muy rápidas para exportar videos. Si quieren ver datos reales sobre tiempo de exportación, les dejo esta playlist con un montón de pruebas que he hecho en distintos modelos. Van a poder compararlas y sacar sus propias conclusiones. Ahora, en el apartado de conectividad también podemos ver algunas diferencias, que para algunos pueden ser importantes y para otros no. Las Pro tienen 3 puertos USB-C, un HDMI, lector de tarjetas SD, el jack de auriculares y el puerto de carga MagSafe. Algo a tener en cuenta es que los puertos USB-C de las MacBook Pro son un poco más rápidos que lo de las MacBooks Air. Thunderbolt 4 tienen las MacBook Pro y Thunderbolt 3 tienen las MacBooks Air. Es un poco lo mismo lo que decía con el tiempo de renderizado. No es que Thunderbolt 3 sea lento, de hecho todo lo contrario, es una bestialidad tener Thunderbolt 3 para una MacBook que supuestamente es de ofimática. Como para que se den una idea, en Thunderbolt 3 podemos conectar un monitor hasta 6K, puerto Ethernet, SSD de alta velocidad y más USB en una sola entrada. En las MacBooks Air el problema es la cantidad, que solamente tiene 2. Mucha gente necesita por ahí conectar periféricos, en ese caso la Pro te da un poco más de accesibilidad a conectar, más comodidad. En tanto una MacBook Air necesitas sí o sí un adaptador para conectar más cosas. Por eso depende de cada uno. En cuanto a la pantalla, la más pequeña de las Air es de 13,6 pulgadas y de las MacBook Pro de 14,2 pulgadas. No llega ni a 1 pulgada de diferencia, así que son prácticamente iguales en tamaño. La resolución de píxeles también pasa más o menos lo mismo. La Air tiene 2560 píxeles por 1164 y en tanto la Pro tiene 3024 por 1964 píxeles. Hay una leve diferencia, pero que en la práctica es imperceptible. Lo que sí cambia es el brillo, el rango dinámico y la frecuencia de la pantalla. Las Pro pueden detectar y reproducir videos en HDR de forma automática y también tiene una tasa de refresco superior de hasta 120 Hz. ¿Por qué de hasta? Porque la frecuencia es automática. Va a ir variando según el contenido que veamos. En la fluidez de la pantalla entre una Pro y una Air es bastante notoria. Lo del brillo es ciertamente cuestionable, medio se ve más o menos igual las dos pantallas bajo el sol, porque 100 nits más tampoco es que es la gran diferencia, pero yo creo que al menos que te dediques a la colorimetría o seas muy obsesivo con tener 120 Hz, sí o sí, la diferencia de las pantallas no es algo que defina la compra entre una Pro y una Air. Acá traje la MacBook Air de nuevo porque ahora vamos a hablar de las diferencias en diseño y portabilidad. Yo no les puedo explicar lo que extraño el tamaño de las MacBooks Air M1, la portabilidad que tiene. Esta es una MacBook Air M3. La MacBook Air M1 fue la única que era un poquito más finita, más adaptable, más agarrable a la mano, pero bueno, ahora son así. Déjenme decirles que en tamaño son prácticamente iguales, pero lo que cambia es la altura. Fíjense la diferencia que hay entre un modelo y el otro, es bastante más delgada. Obviamente las MacBooks Air, al no tener ventiladores, pueden ser un poco más delgadas. En cambio estas Pro sí que tienen los ventiladores por este lado, entonces tienen que hacer un poquito más ancho.
nada, es como que en diseño sí o sí no queda otra. Pero algo que yo no les puedo mostrar, porque es algo que lo tienen que sentir, es la diferencia de peso. Hay menos de 350 gramos de diferencia entre una y la otra, que no parece tanto en números, pero en la sensación de uso, al agarrarla y levantarla, la sensación es inexplicable, la diferencia que hay. Esta es como más, no sé, esta como más agarrable, la puedes mover tranquilamente. Y esta, si bien es lo mismo, es mucho más pesada, se siente mucho más pesada y más robusta al agarrarla. Y al usarla en general, al tener que guardarla en la mochila, al tener que abrirla, qué sé yo, en una mesa chiquita, no sé, para un uso más portable, las Air son mucho mejor, pero significativamente mejor. Y es algo que yo no les puedo explicar, se los puedo mostrar solamente así, lo van a ver, pero es algo que lo van a lograr entender cuando vean y comparen una al lado de la otra. Los animo a hacer eso en alguna tienda que vayan, que tengan los productos ahí físicos para ver. Vayan, levanten una MacBook Air, ábranla, ciérrenla y hagan lo mismo con una MacBook Pro. Van a notar esa diferencia y se van a dar cuenta de lo que les digo. Y un tema que nadie habla, pero que lo quiero mencionar, son los altavoces que están en los lados en las MacBook Pro y en las MacBooks Air están por debajo de la pantalla. No tiene ninguna hendidura acá, no tiene nada que sobresalga. Es como que está sí o sí, es como que está en la pantalla. En el modelo MacBook Air M1 sí que podemos verlo como en las Pro, está en los costados, pero también es algo que no les puedo mostrar. O sea, por más que yo les muestre cómo suenan, no van a notar tanta diferencia. Es algo que lo van a poder percibir con el producto en persona, físico. La MacBook Air suena medio comprimido, medio como compactado y latoso. En cambio la MacBook Pro se escucha con más cuerpo, se escucha con más volumen y más cuerpo, como con más graves. Yo creo que es un factor a considerar si necesitan un buen altavoz. Bueno, hay una cierta diferencia que no sé si determinaría la compra de una u otra, pero que sepan que hay diferencia y la Pro se escucha mejor. Y creo que ya abordamos absolutamente todos los puntos a considerar entre una MacBook Air y una MacBook Pro. Entiendo que sea difícil la decisión sobre cuál comprar, porque como vimos en ciertos aspectos las diferencias son mínimas y dependen de las necesidades de cada uno. En mi opinión, las MacBooks Air son las mejores laptops en calidad-precio para editar videos de forma profesional. Quien diga lo contrario es un fanboy de Apple, nunca usó una MacBook Air para editar y viene con el verso de que las MacBooks Air son para un uso casual. Ahora, si queremos una laptop para edición de video, pero de proyectos más complejos, que no nos deje tirado nunca, que tenga un rendimiento extremo, que pueda renderizar videos lo más rápido posible, que le podamos conectar cosas sin adaptadores, que vaya siempre bien, bueno, ahí sí es conveniente una MacBook Pro, que también son muy buenas en calidad-precio por lo que ofrecen, aunque quiero aclarar que no estoy muy a favor de los modelos Pro con procesadores M3 o M4 que salieron el año pasado, o sea, los modelos de MacBook Pro base. Yo considero que es mejor gastar un poquito más e ir por una M3 Pro o una M4 Pro en adelante. Y si crees que toda esta info no fue suficiente para decidirte, tengo un montón de videos probando muchos modelos de MacBooks. Te dejo uno por acá para que lo veas. Mi nombre es Augusto Calini y nos vemos la próxima.